Un fuerte aplauso, por favor, para Oscar. Sarah thought she met the perfect man. Aw, that's a cute photo of us. Let me tag you. But what she got Oh, no, flexible. was the perfect nightmare. What? Yeah, no, not many. Social media. Oh, this can't be happening. Oh, no, flexible. Can't find him anywhere. Yeah, no, not many. Social How am I media. supposed to find pictures of his ex? So Snapchat, WhatsApp, Facebook, he's not on anything? Well, how does he send you a dick pic? He doesn't. I've only ever seen his dick. In person. Oh my God. I don't know what to do. But I took a great picture of my boobs earlier. And I have no one to send it to. It's gonna be okay. Is it? They don't know what he did last summer because it's not on Facebook. He is untraceable. He's completely off the grid. A ghost, if you will. He's not on Insta, LinkedIn, or Pinterest. And if you think he's on SnapMap, you're crazy. I mean, the man has no digital footprint. He's never even had a MySpace. Who is he? I don't know. Oh, no, flexible. What? Yeah, no, not many. Social media. You know when you like have an opinion on something? How do you voice it? I'm not supposed to just tell it to the nearest person. What is this? I think it's an actual photo album. Where's the comments section? How does he know if people like them? Oh my god, none of the photos have filters on them. Oh! Get out of there, Sarah. Get out of there now. Smell the coffee, Sarah. Clearly, he is catfishing you. No. In reverse. Christ, Sarah, do you even know what he had for lunch today? No, never gonna know. Unless I ask him. Think about it. If you can't tag him, Does he even exist? Hi, guys. Okay, yeah, he exists. Yeah, he's there. Anti-social. Coming soon to Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, Vimeo, YouTube, MySpace, Bebo, LinkedIn, Foursquare, Flickr, Periscope, WhatsApp, Tumblr, Viber, Reddit, LiveLeak, and even Google+. Ok, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y gracias por volver después del break. ¿Okay? Como me habían presentado, mi nombre es Oscar Báez, trabajo para una firma comercial. El día de hoy vamos a hablarles un poco de cómo enlazamos los conceptos, las metodologías, las disciplinas a aplicaciones reales o a soluciones. ¿Okay? ¿Por qué quise poner este video iniciando la charla? Básicamente lo que vemos acá, a mí cuando lo vi por primera vez me pareció ridículo. Ridículo que haya alguien que no tenga redes sociales. Pero bueno, hablando en serio, lo que quisimos mostrar acá es que el mundo ha cambiado de una manera vertiginosa. Cada vez que aparecen nuevos conceptos que se traducen en soluciones, que se traducen en aplicaciones, definitivamente estos conceptos transforman la forma como vemos el mundo, la forma como vivimos el mundo. Hoy en día la tecnología incluso va más rápido de lo que la civilización la está asimilando. A mí me gusta citar un ejemplo. Ustedes recuerdan esta serie de cartoons que se llaman los Jetsons, creo que se llamaba Los Supersónicos. ¿Alguien recuerda a Supersónicos? Ok, ¿qué veíamos de curioso allí? Tenían una serie de los 80s. Claro. Bueno, antes de eso, ¿alguien tiene MySpace o tuvo MySpace alguna vez? ¿Saben qué es MySpace? Por allá vemos a alguien. Ok, volviendo a la historia de los Jetsons, de los Supersónicos, es una serie de los 80s, un poco futurista, muy futurista para la época, donde se imaginaban que no hacía falta desplazarme a algún lugar para poder tener una videoconferencia
en dispositivos que llevaba yo en la mano o en una pantalla gigante, y tenían mucha tecnología disponible, robótica, por todas partes. Sin embargo, había algo curioso todas las mañanas cuando salía a trabajar el señor de la familia, olvido el nombre, no recuerdo el nombre, él salía en su nave espacial con toda la tecnología disponible y se metía al tráfico, a un trancón, porque había muchas naves, y llegaba a su oficina tradicionalmente a la hora que debía llegar con sus portafolios, ¿sí? Y esto es algo más o menos lo que nos está pasando hoy en el mundo. Es un reflejo interesante. Fíjense que toda la tecnología que tenemos disponibles, y realmente no hay una cultura muy fuerte, por lo menos en Latinoamérica, del concepto de home office. Todavía hay muchos trabajos que requieren que las personas vayan a los sitios de trabajo, tengan un horario, que es fácilmente todo lo que desempeña esa persona en ese tiempo de trabajo lo podría hacer desde su casa o usando las plataformas tecnológicas. Entonces, esta introducción fue básicamente para decirles, estamos aquí, de alguna manera nosotros somos parte de la transformación que está llevando el mundo, la civilización, los humanos en términos generales, y hay una responsabilidad también, ¿no? La responsabilidad de mantener nuestra humanidad. Siguiendo adelante con nuestra presentación, quiero hablarles un poco, no quiero extenderme mucho acerca de la marca, pero sí en las soluciones que ofrecemos para atender necesidades. La Tourette Consulting es una compañía de origen portugués. Tenemos presencia a nivel global, por supuesto en Latinoamérica, y hemos sido invitados por una compañía local, Peruana Digital Match, que es uno de nuestros partners, con quien hemos venido trabajando en conjunto. La idea es que podamos desarrollar o tratar de ayudarles a ustedes a identificar esas necesidades que puedan tener las distintas compañías y que los podamos ayudar a determinar cuál es la mejor forma de ayudarles. Nosotros representamos a este fabricante, no sé si lo hayan escuchado, Coface. Es la última diapositiva que voy a hablar como tal del fabricante. Rápidamente, es un fabricante de soluciones de transformación digital, automatización inteligente, en fin, una serie de conceptos que hoy en día están de moda, y quiero contarles la forma o cuál es el planteamiento o el acercamiento que Coface ha desarrollado. Es una compañía global, más de 20.000 clientes, un modelo de distribución basado en partners, por esa razón estamos hoy aquí, 650 partners, más de 2.000 empleados, en fin. Hay datos interesantes. 10 de los 10 bancos más grandes a nivel global usan algunos productos de Coface, ¿ok? 9 de las 10 compañías aseguradoras más grandes también usan algunos productos, al igual que 4 de las 5 compañías más grandes de logística. Y el logo, digamos el moto, la propuesta comercial es: trabajemos hoy como si ya estuviéramos en el mañana. Ok, estos son algunos datos o algunas gráficas que nos, de alguna manera, respaldan lo que nosotros venimos haciendo. Vemos, y hago una aclaración, hoy vamos a hablar mucho de RPA, lo hemos venido en la mañana, lo vamos a venir hablando a lo largo del día, que es un concepto que está de moda, que es tendencia, y la razón, y lo hablábamos en una charla anterior, es cómo hace sentido el RPA para potencializar lo que nos ofrecen las suites tradicionales de BPM, ¿ok? Entonces hablamos a nivel de crecimiento, vemos que RPA, basado en este informe del 2017, tiene una tasa de crecimiento que de 2016 a 2021, en tan solo 5 años, estaría creciendo en 4 veces en términos de market share. El BPM, la suite de BPM o la suite de automatización inteligente, ocupan un mayor espacio en términos de mercado y siguen posicionándose como un gran componente central. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Creo que esto no está alumbrado. Y finalmente vemos también inteligencia artificial, que también está de moda, y la idea es que aterricemos un poco esos conceptos y veamos de qué se trata. A nivel de automatización, quisimos traer cuáles son esos 3 componentes principales o 3 indicadores que una compañía generalmente está teniendo a nivel de ¿qué pasa con los empleados de una compañía que
invierte en automatización o que no invierte. Hay un estudio de Dell Intel Future que dice que el 42% de los millennials es más probable que renuncien a un trabajo con tecnología deficiente. Esto puede sonar un poco difícil de creer, pero es verdad. Tenemos una nueva generación de fuerza laboral en donde de alguna manera buscan desafíos, son personas más creativas, más dadas a la creatividad, y si los ponemos a hacer tareas repetitivas, seguramente no van a estar muy felices y seguramente estarán pensando en cambiar y pensar en nuevos horizontes. También, de acuerdo a un estudio de American Express, dice que el 33% de los estadounidenses estarían dispuestos a cambiar de una compañía, de un banco, compañía de seguros, con tan solo un error, con tan solo un caso de mal servicio. Yo me cambio, salgo a cambiar de banco porque me atendieron mal. Y al nivel de competencia, básicamente quienes no, o quienes se quedan rezagados en la adopción de nuevas tecnologías, ¿sí? Hay conceptos de transformación digital, hay conceptos de procesos inteligentes de negocio, en fin, son conceptos que vamos a ir mirando cómo nosotros tomamos esos conceptos y ofrecemos una solución que nos permita atender esos conceptos. A nivel de competencia, cuando alguien automatiza, de acuerdo a este informe, los encuestados dijeron que el 95% esperan un incremento en productividad, un 93% en cumplimiento en compliance, reducción de costos, casi que siempre siguen las conversaciones, ya no tan fuerte como antes, hace algunos años, cuando se hablaba que la automatización le apuntaba únicamente a reducir costos. Hoy en día hablamos de generación de valor, de mejorar experiencia, de mejorar atención al cliente. Y también hablamos de calidad de los datos, de precisión de la información. Necesidades puntuales que encontramos. Las compañías esperan que aumentando la digitalización podemos crear mayores capacidades y mayor rentabilidad. Hablamos de algo que es tecnología hiperconectada entre personas y datos en toda la empresa. Esto de alguna manera también lo uso para mencionar el nuevo concepto de Digital Workforce, que corresponde a la fuerza de trabajo digital, que básicamente es una combinación entre las personas que siguen allí, que deben seguir allí, y ya les explico a qué hago referencia cuando digo que las personas deben seguir allí, y los procesos de automatización. Y también hablamos de una mejora del time to value. Es un concepto que se refiere a cuánto tiempo me demoro en agregar valor a mi concepto, a mi negocio, a generar valor. Y también el time to market, que es cuánto tiempo puedo tomar con esta idea, sacarla al mundo real. Aquí hay algunos analistas, no voy a entrar en detalle en todos ellos, que hacen referencia de acuerdo a sus estudios, en donde las compañías ya tienen muy claro que la automatización inteligente es fundamental para poder asegurar su permanencia, para poder mantener sus clientes, para poder perdurar, ¿ok? Hablemos ahora sí de concepto de automatización inteligente. No es un concepto de Kofax, eso unos analistas llamados 451 Research lo ponen, digamos, muy claro en esta diapositiva. ¿Qué compone la automatización inteligente? Por una parte, hablamos de automatización de procesos robóticos. Como les digo, vamos a estar hablando de RPA durante todo el día de la charla, ¿sí? Por otra parte, hablamos de automatización cognitiva de documentos. Y eso es algo que nosotros como Kofax tenemos más de 30 años hablando de estos conceptos o avanzando hasta llegar a esto. Y hablamos de automatización de procesos. La razón de ser de esta charla y de este encuentro, ¿okay? Todo esto converge en algo que ellos han llamado automatización inteligente y se alinea con la propuesta de valor que estamos ofreciendo nosotros como fabricantes, como distribuidores de tecnología. Por una parte, hablando de cuando las combino las tres, por un lado, mejoramos la visibilidad de información, la data es muy importante, lo veíamos en la anterior charla. Mejoramos el relacionamiento con mi cliente, ¿sí? De cara al cliente. Y mejoramos la eficiencia operacional. Son como los tres pilares que convergen
y se convierte en el concepto de automatización inteligente. Hablando específicamente de COFATS, les quiero hablar que compone nuestra propuesta de soluciones para atender estas necesidades que están en el mundo. Son 5 pilares y vamos a ir en los 20 minutos que tengo charlando un poco de estos pilares. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí la idea es que se lleven por lo menos la inquietud a qué hace cada uno de estos referencia. Captura cognitiva, no sé si hayan escuchado ese concepto, vamos a hablar un poco de esto. Automatización, una vez más. Orquestación de procesos, lo que conocemos como el BPM o el BPM Suite, que es el software que atiende y que puede orquestar o gobernar un proceso de punta a punta. Analítica avanzada, movilidad y rendimiento. Captura cognitiva hace referencia a documentos, pero no hablo únicamente de documentos físicos, sino documentos electrónicos. Aún hay cientos de transacciones o miles de transacciones o de procesos que se basan en documentos. Hace 20 años los analistas dijeron o tuvieron una predicción que para el 2020 ya no habría papel en ninguna transacción de negocios. Y la realidad es que hoy hay más papel que hace 20 años. Me refiero a transacciones de banca, seguros, de gobierno. Seguimos viendo el papel por todas partes, seguimos viendo los documentos. La captura cognitiva hace referencia a poder interpretar esta información de los documentos con técnicas avanzadas de inteligencia artificial, machine learning. Y esto lo que me hace es ser capaz de, ante un documento, analizar qué tipo de documento es, qué datos necesito de ese documento, qué información necesito extraer del documento. RPA, no voy a entrar en detalle, pero también ofrecemos como parte de nuestra suite una solución de RPA. Orquestación de procesos. Yo tengo una definición coloquial de lo que es un BPM Suite. Para mí un BPM Suite es una aplicación que me lleva de la mano para que yo haga el trabajo por el cual fui contratado. Básicamente me va indicando cómo empieza el proceso, me va llevando, me va navegando por el proceso, pero me va indicando qué debo hacer en cada paso del proceso. ¿Okay? Analítica avanzada, COFATS también ha logrado integrar de Business Intelligence dentro de nuestra propuesta completa. Y de qué manera el Business Intelligence, el análisis de la data, que puede ser el resultado final de mis procesos, me ayuda a mejorar cada día más mis procesos. Y por último hablamos de movilidad y relacionamiento. Aquí vamos a hablar de móviles, vamos a hablar de qué manera los móviles hacen parte también de la oferta y de qué manera se integran correctamente. Bueno, creo que esta es mi última diapositiva de RPA. También tengo una definición coloquial de lo que hace un RPA. Son robots de software que hacen lo que un humano haría con su teclado y su mouse. ¿Ok? Si lo puedo hacer con el teclado y el mouse, lo puedo hacer. Si puedo, de alguna manera, predefinir las tareas a realizar, puedo crear un robot que pueda reemplazar esto. En temas de robótica hay controversia a nivel mundial, ¿sí? Siempre la ha habido, no hablamos únicamente de robots por software, sino los robots de hardware. Siempre han causado controversia porque a primera vista suenan como una amenaza hacia la fuerza laboral tradicional. Cada vez que hablamos de robótica, los sindicatos no lo reciben muy bien. En general, los sectores económicos muy paternalistas también hablan de ¿esto reemplaza puestos de trabajo? Probablemente sí. Pero les voy a hablar un poco de cuál es el enfoque o cuál es la razón de ser de esto. Entonces, para resumirlo, robótica, una solución que me permite reemplazar lo que un humano haría con su teclado y su mouse, siempre y cuando yo pueda predefinir y predecir cuáles son los pasos que tengo que hacer con ese teclado y ese mouse. ¿Okay? ¿Cuál es la razón de ser de la robótica con los BPMs? ¿Por qué hablamos de robótica cuando hablamos de BPM Suite? Y la razón es sencilla, o por lo menos como lo hemos planteado, es lo siguiente. Volviendo a la definición coloquial, un BPM Suite es una aplicación que me lleva de la mano diciéndome qué debo hacer. Voy a tocar un ejemplo de proceso de banco, donde
me dice el BPM o me dice el proceso de negocio. Cuando llega el cliente, tienes que primero establecer una charla comercial indicándole cuáles son los productos, le muestras un portafolio, luego haces un registro inicial. Si el cliente está interesado, le pides estos documentos. Cuando el cliente te envíe los documentos o te los firme o te los diligencie, los debes incorporar a este sistema y te va llevando de la mano. Y hay un momento en que te dice, de pronto ya en el área de aprobación, tienen que ir al sistema de riesgo financiero o tienes que ir a unas bases de datos externas a verificar la identidad de la persona, o puedes verificar si aparecen listas negras internacionales o no este cliente. Pero cuando el BPM me dice ve y vuelves, indica que yo deje el BPM a un lado y vaya, abra una aplicación, abra una ventana y haga la gestión y regrese con un resultado. Ya fui al sistema de riesgos y el riesgo crediticio de esta persona es del 85% o AA, como lo queramos llamar. Lo mismo, fui a las bases de datos de policía, Contraloría, Interpol, qué sé yo, y no tiene riesgos. Ahí es donde tiene mucho sentido el robot. La idea del robot es que yo no quiero que este usuario abandone el BPM. Quiero que el usuario siga sintiendo el proceso de negocio, pero que sea el robot el que, fuera de cámaras, se encargue de ir a estas fuentes externas, al sistema core, al sistema CRM de clientes, a las bases de listas negras, etc. Ahí es donde cobra mucho sentido y la razón de ser de hablar de RPA en este encuentro de BPM Day es esa. Básicamente el RPA enriquece a los BPMs. No estamos hablando de reemplazar los BPM Suite, estamos hablando de enriquecerlos, de complementarlos. Ok. Hablamos de cómo tener empleados empoderados versus humanos deshumanizados. Y ya paso a explicar cuál es el concepto, lo que quise decir acá. ¿Alguien conoce esta marca? ¿Le suena a alguien la marca? ¿No? La manita. Ok. ¿Alguien conoce esta historia? No. Ok, yo les voy a contar la historia. ¿Qué vemos ahí? Un señor feliz, ¿ok? Una sonrisa genuina, frente a una persona que está en un smoking, entregándole algo. Eso algo es un porterhouse, un filete, un steak. ¿Y cuál es la historia? Ocurrió en el 2011 y dudé en ponerla en mi presentación porque me imaginé que todos me iban a decir, eso ya lo conocemos. Por suerte no. La historia es la siguiente. Este señor Peter Chapman iba en un vuelo de Nueva York a Newark. Es un vuelo de 2 horas y 30. Y antes de subirse al vuelo escribió en Twitter: ¿qué tal si me ven en el aeropuerto y me llevan a un porterhouse cuando aterrice? Y la sorpresa del señor cuando aterrizó es que lo estaban esperando un señor de Morton Steakhouse con un porterhouse. Es una historia bien interesante. Su reacción después, no lo puedo creer. Alguien se presentó aquí en este aeropuerto con un porterhouse en la mano. ¿Y por qué la quise traer? También hay algo que está muy de moda hoy en día que se llaman los chatbots. ¿Ok? Están muy de moda. A mí personalmente, a pesar de ofrecer chatbot, a pesar de ofrecer soluciones, tengo algunas restricciones o unas, ¿cómo decirlo?, dudas. Si el chatbot me ayuda y es un asistente para mí, yo como humano lo recibo bastante bien. Pero si el chatbot me pone problemas, me pone trabas, yo preferiría hablar con un operador humano. ¿Okay? Con esto lo que quiero decir es, hay cosas donde el RPA nunca va a reemplazar a un humano. ¿Sí? Un humano fue el que leyó el Twitter y decidió tomar una decisión. ¿Qué hacemos con esto? Con esta solicitud. El restaurante queda a 40 kilómetros del aeropuerto, era un vuelo de tan solo 2 horas y media, tuvieron que cocinar la carne, tuvieron que organizar todo para llevarlo rápidamente a 40 kilómetros de distancia en menos de 2 horas y media.
gracias a que hubo un humano allí empoderado, ¿sí? Un humano empoderado que pudo tomar una decisión. Por supuesto, no estaba escrito en ningún proceso, ni en un mapa de proceso documentado, qué hacer cuando alguien pida por Twitter, quiero comer una carne cuando aterrice. No está escrito. Pero él logró tomar decisiones y estar empoderado. Aquí hago referencia con humanos deshumanizados. Usualmente cuando reemplazamos puestos laborales con automatización, con tecnología, siempre habrán detractores. Hay cargos que se han perdido a lo largo del tiempo. El telegrafista. Hay uno, no sé si exista todavía, el ascensorista. Incluso hay personas aquí que no saben lo que es un ascensorista o lo que fue un ascensorista. ¿Sí? Uno entra a un ascensor y había una persona ahí sentadita en el ascensor. Señora, ¿qué piso va? Al 7º piso. El señor oprimía el botón por mí. Es un cargo que desapareció rápidamente y fácilmente. A lo mejor cuando vino la tecnología de los ascensores, para ganar confianza, para invitarlos a que esa caja era segura para desplazarme de un piso a otro, un humano me asistía para generar como tal esa confianza. ¿Ok? Pero lo que estábamos haciendo era deshumanizando a ese empleado con una acción que no se requiere ser un humano para ejecutarla, ¿sí? En términos de, si yo a una persona le pido una tarea repetitiva, fácilmente reemplazable por un robot, es porque no estoy considerando su condición humana y no estoy resaltando sus capacidades cognitivas, intelectuales, creativas y demás. Entonces, a eso me refiero con deshumanizar. El hecho de mantener personas en trabajos repetitivos donde solo oprimo un botón, se puede reemplazar con un pajarito. ¿Recuerdan el capítulo de Los Simpsons? Donde se fue a hacer home office y con un pajarito reemplazó lo que hacía, darle enter y enter, ¿ok? A eso me refiero. ¿Queremos mantener estos humanos deshumanizados teniéndolos en esas tareas repetitivas? ¿O quiero llevarlos a escenarios más creativos, más empoderados, donde podemos ver este tipo de ejemplos? Eso es lo que yo quisiera cuando interactúo con un humano, que él pueda ser un poco creativo y que me pueda ofrecer soluciones más que simplemente hacer algo que ya está establecido y que yo no me puedo salir de acá. Ok, son 5 aristas principales o 5 pilares. Vamos por el primero apenas. Acerca de captura cognitiva, en términos muy generales, muy rápido, nos referimos a tomar información que está en documentos, como digo, documentos físicos o documentos electrónicos, desmaterializarla, si es que no está desmaterializada ya, digitalizar, extraer e interpretar información. Con esto COFAS, de hecho, esta es nuestra herencia principal. COFAS hasta hace 7 años, tal vez 8 años, el mercado nos conocía únicamente por esto, por desarrollar soluciones de digitalización, captura y extracción de datos. Hoy en día tenemos una oferta, un portafolio mucho más amplio y tratamos de desmarcarnos un poco de este posicionamiento que teníamos en el mercado. Entonces hablamos de digitalizar, capturar, extraer información con métodos avanzados. Sí, Machine Learning está allí, inteligencia artificial está allí, procesamiento del lenguaje natural está allí, inmerso en esa plataforma, pero son terminologías, por decir algo, que la tecnología de alguna manera las ha atendido y se han puesto al servicio de la industria o del mundo concreto. Bueno, de BPM no voy a extenderme mucho, todos conocemos muy bien el concepto, la disciplina del BPM, a lo que hace referencia a un BPM Suite. Y el enfoque que nosotros damos es básicamente esto, es una plataforma que me permite orquestar, creo que esa palabra se usa mucho en BPM, orquestar el proceso de punta a punta e integrarme entre la organización, el proceso como tal y los sistemas, con diferentes componentes o diferentes estrategias. Hablamos que añadimos la velocidad al proceso, cumplimos con los objetivos de negocio a nivel estratégico de las compañías, procesos gestionados y controlados, y aumentamos la agilidad, que también es algo que también es un concepto que está de moda. En términos de analítica avanzada, hablamos de inteligencia de negocios, hace parte de nuestra suite. Hablamos de monitoreo del sistema, es poder medir en cualquier momento la salud de mi sistema,
pero no en términos de hardware, que si el servidor está arriba o no, si el disco duro está lleno o no, sino en términos de capacidades funcionales de mi proceso, en términos de SLAs, que el sistema me puede ayudar a identificar si tengo cuellos de botella en mi proceso o no, qué actividades están tomando más tiempo de lo debido, y asimismo poder ejecutar acciones. Hablamos de movilidad. Movilidad hace parte de todo esto, ya que nosotros ofrecemos una estrategia multicanal. Hoy en día también hablamos de omnicanalidad, que es un concepto que ha ido cambiando un poco, de multicanalidad a omnicanalidad. Y el móvil es bien importante y lo vamos a ver ahora en una demo, de qué manera el móvil hace parte también, nos integra muy bien con nuestra propuesta de estos 5 pilares fundamentales. Un móvil yo lo puedo usar como un dispositivo de entrada para cualquier proceso de negocio, puedo usarlo como un escáner de bolsillo, puedo usarlo como un pad de firmas, puedo usarlo como un dispositivo para gestionar procesos como tal. En fin, sabemos que la movilidad llegó para quedarse y tendremos muchos años explotándola, espero que de la mejor manera. Hablamos también de comunicación. Hay un concepto de la industria que se llama CCM. No sé si algunos de ustedes lo hayan escuchado, es reciente, digamos tiene 5 años más o menos, que hace referencia a Customer Communication Management, administración de las comunicaciones del cliente. Y es como concepto, surge en la industria y luego vienen los fabricantes y atienden ese concepto, atienden la necesidad. Una vez que lo logran interpretar, que lo logran entender, sacamos soluciones que atendan el Customer Communication Management. Y hablamos de firma electrónica. Firma electrónica, es un poco curioso que hablemos hoy en el VPN Day de firma electrónica. Hay una diferencia entre firma digital y firma electrónica. A veces indistintamente usamos un término y el otro. Firma digital, la firma donde yo aplico un certificado digital que lo emite una entidad certificadora y cada vez que yo a un documento le pongo la firma con criptografía, el documento queda marcado como si yo lo hice, por supuesto. El tema es que cuando esta tecnología nació en el 84 y a la fecha hoy los ciudadanos no tenemos certificados digitales. Las empresas sí, no tienen ningún problema de suscribir certificado digital, pero los ciudadanos en general no tenemos posibilidad. Así que nace la firma electrónica, que es la posibilidad de hacer la firma manuscrita, sin uso de papel, para poder sellar contratos o acuerdos entre un cliente de una compañía y una compañía. ¿Ok? Aquí voy a darles un ejemplo y voy a mostrarlo con un video que se explica un poco mejor. Aquí vamos a hablar del viaje de un cliente. The customer experience is a journey. Things like opening an account, applying for a loan, credit or insurance. Every interaction is an opportunity to provide a great experience and create the opportunity for a lasting relationship. Kofax Intelligent Automation brings together a bundle of technologies to improve customer experience and engagement. Let's take a look. Customer onboarding starts, well, with the customer, of course. Let's meet Mike and Sarah. They are buying a home and want to borrow some money. So, what do they do first? Search the internet, right? For Mike and Sarah, this is the start of their journey. For the bank, the goal is to accelerate this journey and provide a great experience. Bankrite is easy to find and can claim best rates because they can do real-time competitive rate checks and instantly customize the offer. Looks good, so they decide to continue. They supply the requested documentation, such as identification, proof of address, and validation of income, just by hovering over the documents with their phone. No paper, no faxing, no email, fast and easy. And then, quickly confirm the information. So what's next? Mike and Sarah's eligibility and qualification need to be verified. With an army of digital workers that span in performing simple rules-based tasks to running advanced machine learning models, the bank can almost instantly perform many checks that would otherwise take days or weeks. Wait, there's something unusual about Mike. He is a foreign citizen, so a loan officer needs to review the case. One of our helpful digital workers has already let Mike know, thanks to the digital workforce.
Many loans can be automatically approved through a fully digital process. But in this case, the expertise of a loan officer is needed to decide the next steps. Peter decides the next necessary step is to ask Mike to sign a letter declaring he has no outstanding credit issues in another country. Peter just has to make the choice, and a letter is generated. It's automatically customized and personalized to Mike, based on Bankrite letter templates. The loan officer can also further customize the cover message or letter within secure Bankrite standards. It's only been about 3 minutes since Mike applied, and he's pleasantly surprised to already see another message. He needs to review the letter and sign. He signs on his device, and in a few seconds, he's all set, and thinking, great, I bet I got that done faster than anyone else wanting that house. The application, along with the digitally signed letter, is now back in the loan officer's work stack. Everything about this loan is now in order, and he quickly approves the loan. Bankrite can now issue formal loan agreements. The onboarding process has moved quickly and integrates seamlessly into the bank's existing loan origination system, updates other systems, and integrates with third-party AI software. This is enabled by the digital workforce, which operates quickly and reliably without a mistake. Immediately after Peter approves the loan, Mike and Sarah get the good news and can celebrate. Integrating Kofax intelligent automation has made this process fast and easy, keeping Mike and Sarah engaged at every step. They are happy customers. As they continue their relationship with the bank, they'll take many other journeys, borrowing more, taking out insurance, investing in retirement products. And Kofax intelligent automation can help accelerate all those high-value customer journeys to great results. Learn more at Kofax.com. Ok, ¿qué acabamos de ver acá? Un proceso de negocio de punta a punta con la ayuda de cada uno de los 5 pilares de nuestra tecnología. ¿Ok? Hay un BPM Suite que está orquestando el proceso de punta a punta. Iniciamos con movilidad, desde que inicia el proceso de negocio. Hay una fuerza de trabajo digital entre humanos y robots, quienes hacen las verificaciones, a esas centrales de riesgo, a las listas negras que mencionamos. Y hay todo un relacionamiento con el cliente en todo momento. Somos Kofax, quienes podemos ofrecer todas estas capacidades juntas bajo una única plataforma hecha por un mismo proveedor. Ok, estas son los 5 pilares nuevamente. Ya estoy cerrando mi charla, me quedan menos 5 minutos. ¿En qué industrias aplica la automatización inteligente? Diría que en todas. Aquí quisimos traer algunos ejemplos, tal vez en donde nos enfocamos un poco más. ¿Qué tienen todos estos en común? Que sus transacciones, sus procesos de negocio se basan en transacciones masivas con sus clientes o proveedores. ¿Sí? Tenemos procesos de enrolamiento de clientes, de expedición de productos, o con proveedores de procesamiento de facturas, etcétera, etcétera. Captura cognitiva. Ustedes dirán, ¿por qué siguen hablando de papel? Perdón, de documentos. Estos son algunos ejemplos de procesos tradicionales de ventas, de servicio al cliente, enrolamiento de clientes, de financiero, recursos humanos, etcétera, que hoy en día se siguen basando en documentos, siguen usando el documento como un insumo de entrada. ¿Ok? En el video que veíamos, suena curioso que la persona use su celular para digitalizar documentos. Pero, por ejemplo, seguramente en Perú también debe pasar cuando yo como compañía, llámese seguros, de banca o incluso gobierno, hay algo que es básico casi siempre. Señor, presénteme su documento de identidad, identifíquese. Y casi siempre hace falta dejar evidencia de que vino una persona enfrente mío portando un documento de identificación. ¿Cómo hago esa evidencia? Aún hay muchos procesos que le piden la fotocopia del documento de identidad para ponerlo dentro de la carpeta, dentro del expediente. Es un requisito que sigue allí. Pero hay otros documentos que son inevitables. El certificado laboral de una persona es un documento muy común en banca. Yo necesito saber si le presto dinero a esta persona, cuánto dinero gana. Y generalmente esta persona me lo envía
o físico o digitalizado o es un PDF que le generó su compañía, ¿ok? Entonces, hay documentos que siguen allí haciendo parte de los procesos de negocios y quiero darles una frase, digamos, para cierre, porque a veces cuando vemos una presentación de estas no nos llevamos una idea tan clara de qué es lo que hace Kofax, ¿sí? Nosotros nos consideramos como soluciones de alistamiento para los procesos. ¿Qué significa? No queremos reemplazar al sistema CRM, no queremos reemplazar al sistema Core. Incluso en algunas ocasiones tampoco es nuestra intención reemplazar el BPM. En caso de que encontremos un BPM en una organización, generalmente si encontramos un proceso muy maduro en su BPM, no es nuestro interés reemplazarlo, pero sí alistar todo para que estas soluciones, estos sistemas de información que le llamamos los sistemas de registro, continúen el proceso de negocio. Entonces nosotros hacemos el trabajo sucio, entre comillas, de encargarnos de hablar con el cliente, reunir todos los requisitos, extraer información, aplicar reglas de negocio y cuando todo está listo se lo pasamos a los sistemas tradicionales de las compañías, al sistema Core, al workflow de aprobación, al BPM, qué sé yo, para que continúen con su proceso de negocio, con una gran ventaja, que ya les estamos diciendo, mira, este trámite ya cumple con los requisitos, ya cumple con los documentos que pediste, esta es la metadata extraída de esos documentos, así que en adelante, señor BPM, tome decisiones, ¿sí? Señor Core, tome decisiones, decidan si le aprueban o no le aprueban, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos en captura cognitiva? Recibimos, ordenamos, separamos, clasificamos documentos y lo más importante, interpretarlos, que hay allí en ese documento. Documento no importa si es de 1 a 50 páginas, si es un contrato, si es una escritura, podemos leer la información como lo haría un humano, extrayendo información, identificando dónde están los datos que son críticos para el proceso de negocio que estamos atendiendo. Esto está publicado en la página de Kofax, si quieren entrar allí y poder ver más información. El Banco Intesa San Paolo, el banco más grande de Italia, con cerca de 6.000 oficinas, tenía un problema serio y es que en periodos de corte de declaración de impuestos tenían unos picos muy altos de proceso y muchos de sus empleados gastaban mucho tiempo recibiendo esos formularios de impuestos. ¿Qué se hizo allí? Con Kofax, con la suite, se crearon un concepto de kioscos, autoservicio, en cada una de estas sucursales, en donde los clientes llegan allí y hacen el ingreso, por supuesto con cierta asistencia, hacen el ingreso de los documentos, los escanean allí, los de declaración de impuestos, el sistema automáticamente se encarga de extraer la información que se requiere de los documentos, ¿okay? Más de 100.000 pagos procesados, lo que ocurre en cada época de pago de impuestos, desde 6.000 oficinas, y lo que se hace es automatizar el formulario de impuestos, declaración de impuestos. Safeguard, una compañía norteamericana que atiende más de 10.000 concesionarios, ventas de autopartes, y básicamente el establecimiento de contratos, órdenes, reclamaciones, se hacía en un proceso basado en papel. Con Kofax se logró automatizar y bajar en un 75% la reducción del tiempo como tal en respuesta como tal, y se logró el 100% de, por supuesto, de incremento en la automatización en la forma en que yo le respondo a los clientes. Finalmente un 15% de satisfacción al cliente. Me dicen que se me acaba el tiempo. Espero haber dado el concepto muy general de lo que hacemos nosotros, 5 pilares fundamentales: BPM, RPA, captura cognitiva, movilidad y relacionamiento. ¿Cuál es otro? Business Intelligence. Son 5 pilares que todos están interactuando entre sí, orquestando el proceso y complementando la suite de BPM. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Acá tenemos una pregunta antes que te retires, Oscar, por favor. A ver, una pregunta. Usted dijo que usted también se encarga de,
el producto que nos está ofreciendo analiza lo que son contratos. ¿Analiza la información de los contratos? Claro. Sí. Y voy a explicar un poco cómo lo hacemos. Cada vez que llega un documento, no importa si fue físico o digital, si tiene una o múltiples páginas, si es estructurado o no estructurado, un contrato generalmente no es estructurado, el sistema lo primero que hace es algo que llamamos en la industria OCR Full Test, leer la totalidad de caracteres, que finalmente eso no es la magia. La magia está en que una vez que yo leo los documentos pueda interpretar en dónde están los datos en el contrato, quiénes son la parte 1, la parte 2, la identificación de las personas, qué es lo que se está contratando allí. Lo podemos hacer con extracción basado en aprendizaje, y el aprendizaje es usando técnicas de Machine Learning para hacer esa extracción. Es algo que hemos resuelto desde hace varios años y hace parte de nuestra capacidad de captura cognitiva. Gracias. Para felicitarlo por la interesante charla, pero había algunas interrogantes. Por ejemplo, usted habla del futuro y sin embargo el título que pone inteligencia automatizada. Entonces ya no es, y la inteligencia artificial pues está siendo dejado de lado, a pesar de que significa lo mismo. Entonces, y ha puesto ejemplos en el cual a través de celulares, de smartphones, hace la transacción. Bueno, esa transacción va en nube, y estando en nube, 2.0 significa que alguien está acumulando toda esa información para poder vender en su determinado momento al que lo solicite. Para eso son las métricas de Google, ¿no? Entonces, ahí viene, ¿no? Porque yo soy médico, entonces la información que usted ha dado está en relación a su especialidad, pero por ejemplo, se hizo competir a Watson contra un súper especialista médico frente a casos específicos, y la máquina le ganó, porque la máquina revisó en segundos toda la información que existe en todo el mundo, ¿no? Y le ganó en el diagnóstico. Se imagina cuando la inteligencia artificial cuántica ingrese al Watson, vamos a tener pues Watson a la N, ¿no? Entonces, ¿cómo ya que se deja de lado la automatización inteligente si no tenemos que estar hablando de inteligencia artificial cuántica? Ok, algo que es importante. El concepto de automatización inteligente, a nuestro modo de ver, reúne muchas más disciplinas bajo el mismo concepto de integración. Inteligencia artificial específicamente, lo que yo hago es ponerla al servicio de capacidades al interior de todo mi proceso de automatización inteligente. Es decir, yo no hablé específicamente, es una solución de inteligencia artificial. Lo que sí hablé es que la extracción de los documentos, la extracción cognitiva, lo hicimos con apoyo de inteligencia artificial, con técnicas de Machine Learning, con técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Por supuesto, en la medida en que avance la inteligencia artificial y se acerque a las capacidades cognitivas, nunca se va a igualar a la capacidad cognitiva de un humano. Seguramente en velocidad de procesamiento sí, pero no en capacidad cognitiva y toma de decisiones. En la medida en que nos acerquemos a eso, podemos usarla y adecuarla o incorporarla a los procesos que aparecen en el mundo real. A veces en estas charlas puedo sonar, pero viniste a hablarnos de innovación y nos estás hablando de papel. De pronto puede ser un poco inconsecuente, pero lamentablemente el papel sigue estando, los documentos siguen estando y seguramente van a están allí por muchos años. O sea, venimos a hablar de un concepto y de las tecnologías que hay recientes para apoyar y solucionar esos problemas que tenemos hoy en el mundo real. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso. Una vez que tengamos mayor avances en la inteligencia artificial cuántica, podemos usar esta tecnología disponible y seguramente incorporarla de una manera más estrecha a lo que ofrecemos. ¿Sí? No sé si eso resuelve. ¿Alguna otra pregunta? Oscar, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Tenemos un presente para ti. Kai Winkler nos va a hacer el honor de entregártelo. Es un diploma y seguramente valorará bastante el pisco que viene junto con él.